y varias cosas, y la discriminación, pero no hay como tal algo enfocado a esta clase de población. Ujú, muy interesante. Y pues salieron unas empresas que hasta yo no conocía que tenían programas de inclusión para sordos, Sí. programas de formación. Mejor dicho, ya estamos mucho más dateados sobre este tema. Y pues me encantaría que se conozcan más personas. Igual pues ya estoy grabando la conferencia porque ahorita a las 8:30 vamos a tener una clase de lengua de señas. Entonces se va a Ah, conectar una persona que es intérprete y nos va a enseñar un poco sobre este tema. Entonces aprovechemos estos 20 minuticos para hablar algunas cosas del núcleo que son importantes y ya que se avecina el parcial, entonces dejemos claras las fechas del examen parcial. Va a ser este sábado y domingo 1 y 2 de septiembre. Empieza a las 8 de la mañana del sábado y termina a las 10 de la noche del domingo. Va a estar habilitado los 2 días. ¿Qué necesitamos? Pues que ustedes tengan el acceso a sus cámaras, que tengan el programa de Respondus en su computador, ¿sí? Y ujú. eh, voy a pasar grosso modo las temáticas del núcleo hasta ahora para que hagamos un ejercicio, estos 15 minutos de formulación de preguntas. Esto con el fin de estudiar y repasar para el parcial y probablemente, ¿por qué no?, de proponer alguna que otra de las preguntas para el ejercicio del fin de semana. Sí, me gusta que sea un tema más de construcción grupal que solamente yo ponerle las preguntas y ya. Entonces, si en este ejercicio sale algo interesante para el fin de semana, pues el parcial puede ser modificado. ¿Listo? Ujú. Entonces, les voy a compartir. Sí, dime. Jessica Castaño Acevedo es una de mis compañeras de, Ujú. ella no sabía cómo comunicarse contigo, entonces están como, pues mañana es 30 cierre de mes, entonces ni siquiera. En la grabación pues va a quedar grabada también y va a quedar registrada también la clase de lengua de señas, entonces va a ser bien interesante. Listo, no se preocupen. Antes, muchas gracias por avisar, eso habla de su responsabilidad. Listo. Perdón, les voy entonces a compartir la presentación. Y bueno, entonces, hace 8 días estábamos reforzando conceptualmente pues, como los temas de base del núcleo y más con la propuesta que ustedes han planteado, cada equipo planteó para los planes de formación. Pero finalmente, ¿cuál es el punto de partida para desarrollar un buen plan de formación o capacitación en, un, en una empresa, en una organización? ¿Ustedes qué consideran? Bueno, ¿Cuál es yo, el punto de partida? Ujú. yo pienso que, pues, de una u otra forma siempre va a haber funcionalmente un departamento de gestión humana, esté documentado, ¿no? Y Ujú. basado en eso, yo creo que hay que trabajar mucho de la mano con eso, con mirar cuáles son las fortalezas y debilidades de ese departamento y mirar cómo se puede apoyar y empezar a impulsar como esta área, porque todos pues, sabemos que son sus procesos. Entonces, con mirar cómo se puede apoyar a través del diagnóstico, de ver lo que hay, con qué se cuenta y trabajar con eso que hay. Ujú. Excelente, entonces siempre partimos de diagnósticos, nunca de supuestos, ¿sí? Y diagnósticos de cara a la planeación estratégica de la organización, a los objetivos de la organización, diagnóstico de cara a las competencias de los empleados, diagnóstico de cara a las necesidades de las áreas, de los procesos, pero siempre el punto de partida va a ser el diagnóstico.
Listo, porque a veces caemos en los errores en las empresas de decir, ay, nos sobró un presupuesto, démosles un taller de trabajo en equipo a los empleados o llevémoslos a una salida de campo en el que abordemos el tema del liderazgo. Y son temas pues transversales en términos de competencias, pero no sabemos si realmente estamos apuntándole a una necesidad y a veces se nos fugan los presupuestos pues por no atender a lo que es realmente importante o lo que realmente debe ser priorizado en la organización. Listo, entonces súper bien, Eli, muchas gracias. A través del desarrollo del talento humano, pues les hago esta pregunta: ¿cómo logramos generar valor, cómo logramos generar valor en la organización? ¿Ustedes qué creen, más allá de simplemente hacer procesos de inducción, hacer procesos de capacitación, cómo logramos generar valor a la organización? Un producto a una máquina. Se me perdió. Yo no sé cuál de estas va a estar en uno, pero solo una en uno. Creo que como hacer la diferencia, hacer algo diferente, Hacer algo diferente que vaya que alineado. motive. Ajá, exacto. Que vaya conectado, como hablábamos hace 8 días, con la experiencia del trabajador, con las competencias desde el ser, no solamente desde el saber hacer y el conocimiento, y con la planeación estratégica de la organización. No podemos desconocer la planeación estratégica cada que vamos a programar una capacitación. Hay que partir con un fin en mente, siempre hay que partir con un fin en mente. ¿Cuál será el fin de nuestro proceso de capacitación? ¿Cuál será el fin de nuestro proceso de desarrollo? Siempre empezar con un fin en mente. Y eso marca la diferencia, porque nosotros entonces como administradores no cumplimos meramente la tarea de gestionar el plan de capacitación, sino que estamos persiguiendo el propósito de la empresa alineados desde el principio. Bueno, ¿cuál es el fin? ¿Qué queremos lograr con esta capacitación? ¿Qué queremos lograr con este proceso de formación para nuestros empleados? Y ahí empezamos a hacer la diferencia. Listo, siempre que estén coordinando, liderando esos procesos en sus empresas, háganse en ese tipo de preguntas. ¿Ok? Listo, entonces, hemos venido hablando que un activo importante en las organizaciones es el conocimiento. ¿Por qué es tan importante para el desarrollo? Porque la gestión del conocimiento es un proceso de captura, distribución y uso efectivo del conocimiento dentro de una organización. Y eso garantiza que la perdurabilidad de los negocios en el tiempo. Eso que garantiza la estabilidad de los procesos, la coherencia entre los procesos, posibilita seguir gestionando procesos de creación, de innovación, cuando el conocimiento fluye libremente en las organizaciones. En estos días, una estudiante me decía que en la empresa no tienen casi recursos para procesos de gestión del conocimiento, pero lo que ella hizo fue que empezó a crear como drives con información de cada proceso para compartirla con los empleados y están haciendo sus propios manuales de procesos dentro de la organización con los mismos empleados. Otra, por ejemplo, empezó a identificar talentos y capacidades de los empleados, por ejemplo, un empleado bilingüe. Cada 2 días, como parte de su horario laboral, hacen unos grupos de formación en inglés y voluntariamente los que quieran hacen parte del club de inglés. Y este empleado gestiona ese conocimiento con los demás compañeros de trabajo y es algo que no le representa un costo alto a la organización. Que otro, por ejemplo, sabía mucho de Excel, entonces empezaron a crear como su propio centro de entrenamiento y en algunos horarios laborales pues este empleado ponía a favor de los compañeros su conocimiento en Excel. Luego ella empezó a buscar la manera de cómo motivar a los empleados que estaban donando su tiempo con temas de compensación laboral en tiempos, con flexibilidad horaria, ¿sí? Que no le representaban unos costos altos a la empresa y que al mismo tiempo estaban
utilizando procesos gana-gana para el empleado y al mismo tiempo para la empresa, pues porque finalmente a la empresa le va a convenir que un empleado use mejor una herramienta como Excel o que un empleado se capacite más y desarrolle más una competencia en un segundo idioma, eso los va a hacer más competitivos. Entonces, ¿cómo nosotros desde el alcance de nuestros recursos y nuestras capacidades hacemos gestión de ese conocimiento? Listo. Entonces, no necesariamente tenemos que tener la gran cantidad de recursos para ello. También hace falta un toque de creatividad. Listo. Eso es algo importante para el diseño instruccional, ¿sí? Es que cuando pensamos en procesos de aprendizaje, siempre hay que tener en cuenta qué pedagogía vamos a usar, qué modelos pedagógicos vamos a usar. No es lo mismo dar una cátedra o una conferencia que involucrar a los empleados desde un aprendizaje más dinámico, más activo, o si queremos que la metodología sea más reflexiva, ¿sí? Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de un modelo pedagógico, en qué se va a basar nuestro proceso de aprendizaje, si en la acción, si en la reflexión, si en el aprender haciendo, si en la escucha, en qué se va a basar. Y la didáctica son básicamente las herramientas o los recursos que usamos para aplicar ese modelo. ¿Sí? Todas las herramientas didácticas son de las que nos basamos para ejecutarlo. Por ejemplo, una herramienta didáctica es el uso de estas bases ofimáticas, por ejemplo, PowerPoint, Prezi, Excel, ¿qué? Otras herramientas didácticas, por ejemplo, los videos, los mapas mentales, los infográficos, los juegos o la gamificación de recursos para el aprendizaje. Siempre la didáctica hace referencia a herramientas o recursos para aplicar esos modelos. Listo. Y aquí una serie de etapas que quiero proponerles como ya consolidadas para un proceso de formación y capacitación en una organización. Lo primero, identificación de la necesidad, partir del diagnóstico, partir con un fin en mente, hacer el análisis de la situación actual, dónde estamos y a dónde queremos llegar con esta capacitación, con esta formación, con este proceso de desarrollo, en qué contexto estamos, en términos de nuestros empleados, las capacidades, los recursos que tienen, los horarios de la empresa, lo que la empresa posibilita, en qué contexto nos encontramos, los objetivos y alcances, qué recursos necesitamos, recursos físicos, humanos, financieros, qué recursos necesitamos, la metodología. Desde Sí, contexto, perdón. sí, adelante. Referente a la empresa, pues. Exacto, todo lo referente a la empresa, al ambiente de la empresa, su cultura, sus horarios, sus programaciones, cómo el contexto va a facilitar, incluso a obstaculizar, cómo el contexto va a influir en el desarrollo de nuestros planes de formación y nuestros planes de desarrollo, ¿sí? Cómo va a influir el contexto. Ahorita en uno de los videos que tú nos dejabas en las noticias, me pareció súper interesante el video de materia, porque es como un trabajo, pues así, ojalá así fuera el trabajo pues de todas las empresas. Sí, muy bacano. Los dejan ser y les dan como esa confianza, me imagino que la de la forma les exigen. Que es la máquina Y se nota como ese ambiente de que son ellos, de que eso los motiva más para dar lo mejor de cada uno. Y cuando, por ejemplo, la flexibilidad del horario, pues ahí es genial. Exacto. Y eso da cuenta de una empresa que basa sus relaciones en la confianza. ¿Sí? Ahora más que modelos de conducta, buscamos es tener modelos de confianza en las organizaciones. ¿Sí? Cuando confiamos en las capacidades de nuestro trabajador, cuando confiamos en su propósito, cuando confiamos en su lealtad con la organización, pues esos procesos pueden fluir de una manera diferente, como lo que está pasando en Telsa, por ejemplo. Pero eso implica conocer muy bien a los empleados y conocer para dónde va la organización.
¿sí? Miren, si pueden meterse a la página, Matelsa basó sus planes de desarrollo y sus planes de formación en 5 pilares. Un pilar de la alimentación, porque se dieron cuenta que sus empleados, al estar bien alimentados, tenían un mejor estado de ánimo, una mejor respuesta física, mejor concentración. Imagínense que eso tan interesante. Entonces Matelsa tiene sus propios restaurantes. Y los restaurantes no son cualquier restaurante, son restaurantes con recetas de chef, tienen nutricionistas que les ayudan con la minuta del restaurante, tienen sus propios mercados y huertas porque se dieron cuenta que la base del desarrollo estaba en la alimentación, en buenos hábitos alimenticios. Otro pilar de ellos es el deporte, porque el deporte se oxigena más el cerebro, se oxigenan más los músculos del cuerpo y hay un mejor rendimiento del trabajador. El otro pilar es el ocio, porque ellos entendieron que un empleado no se desarrolla en su puesto de trabajo. Un empleado puede ser más creativo en otros espacios y creando nuevas rutas en su cerebro. Entonces, promueven la lectura, promueven las caminatas, promueven los horarios flexibles, promueven espacios de conversación dentro de la empresa para ayudarles en ese proceso de mejorar la creatividad. Muy interesante, ¿no es cierto? Otro pilar es la socialización, porque entendieron que la base de una empresa son las relaciones entre sus empleados. Entonces tienen espacios para socializar a raíz de la lectura de libros, de artículos, en el comedor, todos se sientan en mesas en las que pueden compartir, tienen como ruedas de conversación cada semana entre los equipos de trabajo. Entendieron que la socialización es importantísima. Y quinto pilar de ellos es el conocimiento. Entonces, cómo toda esa base física y mental de los trabajadores bien consolidada, con buenos hábitos, posibilita generar más conocimiento al interior de la empresa. Y ustedes quieren saber algo súper interesante de Matelsa. Aunque este año fue un año difícil económicamente, ellos van a crecer en 2 cifras en su rentabilidad este año. ¿No les parece muy interesante? Demasiado, porque pues para la mayoría de las empresas fue recontra difícil prácticamente sosteniéndose económicamente, pero para crecer, o sea, eso quiere decir, esos son muestras de los buenos resultados que la misma estrategia de ellos arroja. Excelente, así es. Entonces, miremos que en temas de desarrollo no tenemos que traer al gurú más teso, al coach más teso en las organizaciones, al programador neurolingüístico más teso de otro país, no. Es saber detectar las necesidades de nuestros trabajadores y los objetivos de la empresa, para dónde vamos. ¿Sí? Y ahí entre ellos había un ambiente como de todos conocemos los procesos de todos, pues sin ir como a pasar por encima del otro, pero se conocían mucho, entonces hacía como, pues qué chévere que en las empresas haya esa política todos nos conocemos, que cualquier persona nos pregunta, ay, ¿esto qué es? No, pues es el área tal, y ahí de esto, pues lo más básico, pero que todos se conozcan entre todos, es bueno y hace sentir como ese sentido de pertenencia por la empresa y por sus procesos. Exacto. Y eso le apunta a algo, si quieren ustedes pueden ir consultando, eso le apunta a algo que las organizaciones están tendiendo, no solo las organizaciones de hoy, sino las del futuro, a las que están tendiendo, que es a tipos de estructuras más orgánicos y sistémicos, no tan lineales y jerárquicos, ¿sí? En donde el liderazgo es más compartido, los roles no son indispensables, entonces por eso una persona puede desempeñar varias funciones o varios roles dentro de la empresa. Por ejemplo, Amazon, ¿conocen esta empresa? ¿O han sido clientes de Amazon? Sí, Amazon es una empresa que cada 2 meses rota al personal de puesto de trabajo. Entonces, un empleado conoce 2 o 3 puestos de trabajo. Primero, porque son trabajos de un nivel operativo básicamente sencillos. Segundo, porque eso permite prevenir temas de salud ocupacional y enfermedad laboral,
porque un empleado haciendo un movimiento repetitivo durante muchos años, mucho tiempo, muchos meses, puede aumentar los riesgos de enfermedad laboral. Y tercero, eso ayuda a gestionar más ágil los procesos de el manejo de tiempos, porque como ningún empleado se vuelve indispensable, pero si todos son importantes, entonces pueden ser reemplazables, y cuando un empleado falta, la organización funciona como una especie de célula. Por ejemplo, ¿les ha pasado que se raspan o se aporrean la piel? ¿Qué pasa cuando la piel se aporrea y sangra? a formar como una... Empieza a formar como una especie de costrica. Esos son un montón de células que engrosan los glóbulos blancos y todas sus defensas y llegan ahí todas uniditas a decir, venga, vamos a proteger esa área. Eso mismo pasa con la gestión del conocimiento en las organizaciones, con el desarrollo en las organizaciones. Un empleado falta, un empleado está pasando por una situación difícil o estamos por un proceso de cambio, los demás se unen y ayudan a soportar esa situación, porque conocen los procesos, porque conocen los roles y los cargos, porque conocen el propósito o la misión de la organización. Entonces funciona como organismos vivos que se protegen, que se cuidan, que se reorganizan para que el proceso siga fluyendo con normalidad, como pasa, me permiten pues como la analogía, como pasa con las células del cuerpo cuando hay un anticuerpo, un organismo raro, todas llegan a defender el sistema inmune, todas llegan juntitas a defender. Eso mismo está pasando ahora en las organizaciones y las invito a revisar una nueva tendencia de organizaciones que la plantea un autor de apellido Laloux, ahí se los pongo en el chat, y Laloux plantea como toda una serie de fases de culturas y estructuras organizacionales, y la última que plantea es una que él mismo denomina Teal Organization. Y la Teal Organization básicamente es eso, como una especie de organismo vivo en donde los empleados se autogestionan, se autodirigen, hay flexibilidad en los horarios, puede haber rotación en el rol de liderazgo. Eso es muy disruptivo, eso es muy, digamos, diferente en una organización en donde están acostumbrados los cargos de poder estar muy definidos. Por ejemplo, la empresa Argos se está acercando un poco a eso, de alguna manera, y ellos lo que están haciendo es que diseñan, eso se llama hot desking, como puestos calientes. Entonces ya no hay oficinas con muros y paredes, sino espacios abiertos y ambientes de trabajo. Entonces encuentras una salita de puff con una mesa y ahí esa es una salita para un tipo de reunión. O encuentras luego abierto otro espacio con un televisor y una mesa donde puedes escribir y ese es un espacio para cuando tengas que hacer una reunión. O encuentras una barra con un dispensador de cafés y de snacks y en la barra varios puestos con conexión para computadores y para internet, ahí cuando necesites hacer un trabajo más individual. Esa es una manera como de afuera hacia adentro empezar a generar esos cambios en las organizaciones. Pueden fijar. Tiene el periódico El Tiempo, y ellos son, pues básicamente se ve como el flujo de cada área. Exacto. Y pues, son cosas muy distintas, pero da como un ciclo, es como un ciclo. Exacto, pero nosotros desde el desarrollo organizacional no podemos, digamos, como dejar solo en responsabilidad del espacio físico el desarrollo de los empleados. También tiene que ser un proceso individual, grupal, de acompañamiento, de constante seguimiento. Listo. Entonces, eso tiene que ir a la par. No solo temas físicos, sino también temas, digamos, personales, grupales, que se vayan trabajando a la par, como lo que hizo Mattel. Adecuó todos sus espacios físicos, pero al mismo tiempo empezó a trabajar en los hábitos de sus empleados y ahí empezó a impulsar el desarrollo de la organización. Muy interesante.
Chicas, antes de darle paso a Ana María, que ya llegó, Ana María es la intérprete que nos va a ayudar como a comprender más un poco el tema del trabajo de aplicación. Ahorita la contextualizamos en lo que vamos hasta ahora. Les cuento, a partir de mañana hasta el viernes van a tener abierto un foro para que propongan, con base en los temas que hemos visto, posibles preguntas para el examen que nos sirvan de repaso o que incluso sirvan para la misma construcción del examen. ¿Sí? Porque me interesa que el examen sea un ejercicio de construcción grupal. Listo, entonces díganle a sus otras compañeras de mañana temprano, les va a aparecer el espacio de foro para que todas pongamos ahí, y Edwin también, pongamos ahí posibles preguntas con los temas que hemos visto: capacitación, formación, planes de desarrollo, gestión del conocimiento, ¿sí? El trabajo de aplicación, todo lo que hemos visto ahí, posibles preguntas que sirvan para los compañeros de repaso y que a mí me sirvan como referente para completar el examen parcial. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta, inquietud frente al ejercicio y frente al examen parcial? ¿No? ¿Cómo les parece el ejercicio? Muy chévere. Vamos a repasar. Entonces, pilas pues para que estén ahí participando activamente. Yo ahí en el foro les pongo como las condiciones de participación. Listo. Bueno, entonces estamos con Ana María. Ana es intérprete. Ahorita más o menos les estuve contando, ella ya acompañó el núcleo de marketing, ahora viene a empezar a acompañarnos a nosotras para que comprendamos un poco más del mundo de los sordos, el mundo de la lengua de señas. Hasta ahora, Ana, en los trabajos de aplicación, ellas han identificado desde el objetivo 10 de la Organización de las Naciones Unidas, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que uno de los retos para los países es incluir y tener más equidad laboral para los discapacitados, pero esta vez nos centramos solo en sordos, ¿sí? Y han indagado como qué hay en Colombia en temas de formación para sordos, qué tipos de sordera hay, qué es eso del lenguaje de señas. Estamos en una fase de indagación y de exploración, porque ellas con este núcleo que se llama Desarrollo del Talento Humano van a proponer luego un plan de desarrollo para personas con estas características que les sirva para incluirlos en el mundo laboral. Un plan de desarrollo que tenga en cuenta competencias laborales para sordos, ¿sí? Entonces, tu participación en estas videoconferencias, digamos que va a ser súper clave porque nos va a dar más luces frente a este tema. Listo, entonces con este abrebocas te doy la palabra. Ana, estamos con Eliana, Alejandra, Marchi y Adriana. Ellas son estudiantes todas de Administración Humana del último año de formación en CEIPA. Listo. Adelante. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buenas noches. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, mi nombre es Ana María Valencia, pues ya me presentaba la profe. Yo soy intérprete actualmente de lengua de señas, trabajo con comunidad sorda y población sorda en una institución de formación para el empleo y el desarrollo humano que se llama Maestro Guillermo Vélez Vélez. Es una institución que forma personas que tienen discapacidad cognitiva y o mental, y asociadas tienen una discapacidad auditiva. Entonces trabajamos con población sorda y con población oyente, pero el requisito fundamental es que tengan discapacidad cognitiva y o mental. También trabajo como intérprete de la Asociación Antioqueña de Personas Sordas. Allí fue donde yo me formé como intérprete, estudié. Es la asociación que se encarga de formar a personas que quieren aprender lengua de señas en la ciudad de Medellín. Es una asociación conformada principalmente por personas sordas, son sordos adultos líderes que manejan muy bien la lengua de señas y que se encargan de enseñarla a diferentes poblaciones. Yo estudié allí me formé y actualmente trabajo con ellos.
También doy sensibilizaciones con respecto a la comunidad sorda, concientizaciones, y hoy pues les quiero contar un poquito de mi experiencia, de lo que he aprendido en el trabajo con la comunidad sorda, de lo que he investigado, de lo que he leído, y pues en el transcurso de más o menos unos 10 años que llevo trabajando con población sorda, de todo lo que he podido aprender, pero me falta muchísimo porque es algo muy, la lengua de señas es demasiado rica en cuanto a vocabulario. Es como aprender otro idioma, aprender inglés, pero lo clave de la lengua de señas es que es una lengua visual. Entonces, primero que todo, quiero contarles que es lengua de señas. No es lenguaje de señas porque está catalogado como lengua. Fue aprobado el 11 de octubre de 1996 acá en Colombia a través de la ley 324 como una lengua. Lengua porque la usa una minoría. Es un código lingüístico usado por una minoría específica de personas sordas. No todas las personas sordas son usuarias de la lengua de señas. Son usuarias de la lengua de señas solamente las personas que son sordas y que quieren aprender, que han tenido la oportunidad y que aprendieron la lengua de señas. Hay personas sordas que son oralizadas, quiere decir que leen muy bien los labios, que aprendieron esa técnica. O sea, no todas las personas sordas saben leer los labios. Partamos de ese punto. Entonces, la ley fue aprobada como idioma, como una lengua, entonces ya la llamamos lengua de señas, porque fue aprobada a partir del 11 de octubre de 1996 a través de la ley 324. De ahí ya decimos que es una lengua. No es lenguaje porque el lenguaje nosotros lo entendemos desde la cultura y comunidad sorda como la capacidad que tiene todo ser humano para comunicarse. Desde un bebé, desde un animal, hasta un animal tiene lenguaje. Mientras que la lengua ya es un código lingüístico usado por una minoría o por un grupo de personas específico, como el español que lo usamos pues las personas que hablamos español. Entonces es lengua de señas. La lengua de señas no es universal. Quiere decir de que la misma seña que aquí se utiliza para bus o para taxi, para papá, para mamá, para abuela, abuelo, en otras ciudades de Colombia y en otros países del mundo es totalmente diferente. Pues partamos de eso. No es una lengua universal, es una lengua que se da en contexto. ¿Por qué? Porque el contexto que maneja la población y la comunidad sorda de Medellín es completamente diferente al contexto en el que vive la comunidad y población sorda de Bogotá. Entonces la lengua de señas en Bogotá es diferente a la lengua de señas de Medellín. Conservan algunas señas, por ejemplo, papá y mamá sí puede ser la misma, pero la gran mayoría son diferentes. Entonces, las personas sordas, ellos, en la comunidad con la que yo trabajo, la gran mayoría de población sorda se identifican como personas sordas y están orgullosos de ser sordos. Ellos no se ven desde la limitación, ni desde la carencia, ni desde la deficiencia, ni desde la discapacidad. Si bien es cierto, ellos están dentro del rango, y como lo nombra la Organización Mundial de la Salud, de personas con discapacidad, ellos no se ven así, se ven como una minoría lingüística, y así les gusta que nosotros lo reconozcamos. O sea que primordialmente para empezar a trabajar con comunidad sorda y población sorda, es reconocer que son personas iguales a nosotros, solamente que se comunican de forma diferente, porque como no escuchan, no pronuncian las palabras, entonces no son sordomudos. Algo que hay que tener súper presente es que el término sordomudo es un término peyorativo, es decir, es un término ofensivo para la comunidad sorda. A ellos se les reconoce y se sienten muy bien si usted se refiere a ellos, ustedes se refieren a ellos como personas sordas. Entonces el término sordomudo, sordito, mudito, todos esos términos no son bien vistos para ellos, solamente personas sordas. Es una lengua completamente visual. Es una lengua muy diferente a la de nosotros porque ellos se comunican e interpretan desde lo que ven. Nosotros como personas que tenemos todos nuestros sentidos, interpretamos el mundo desde lo que vemos y lo que escuchamos. Ellos solo lo interpretan desde lo que ven. Por ende, la comunicación con ellos es netamente visual. ¿Qué más les puedo contar de la población sorda? La comunidad sorda es una comunidad que ha sido muy vulnerada acá en Colombia y en todos los lugares del mundo.
históricamente en un congreso de Milán, en el único congreso que se hizo en Milán en 1880, la lengua de señas fue prohibida y fue abolida. Entonces, ellos tenían muy buenas herramientas, habían adquirido como muy buenas herramientas educativas, habían mejorado mucho su nivel de comunicación, se habían incluido en muchas cosas, pero a partir de 1880, que la lengua de señas fue completamente abolida. ¿Por qué? Porque se reunieron un grupo de profesores de sordos que eran oyentes, la gran mayoría, y que ellos lo que hacían era oralizar al sordo. ¿Qué es ese término de oralizar? Oralizar a una persona sorda es no ver esa capacidad que tiene para comunicarse desde una lengua que es visual y manual, que utiliza las manos y el rasgo no manual, y empezar a oralizarlos, es a decir, ellos pensaban en su momento, y todavía mucha gente piensa, ¿cómo así? Pero es que una persona sorda no habla como nosotros. Si una persona sorda no tiene la capacidad de hablar como nosotros, pues por ende no tendrá la capacidad de razonar, de pensar, de argumentar y de hacer muchas cosas que hacemos las demás personas. Entonces ellos llegaron a la conclusión de que la lengua de señas era una lengua demasiado pasional. ¿Por qué? Por tener envuelto los sentidos y las emociones. Entonces ellos debatieron sin tener en cuenta la población sorda, sin ver los avances, sin tener en cuenta que la lengua materna de las personas sordas es la lengua de señas, y decidieron que definitivamente lo mejor para la persona sorda era dedicarse a oralizarla. Al oralizar a un sordo requiere unas terapias que son de mucho tiempo y que no son educativas, sino por ende solamente rehabilitar a la persona sorda. ¿En qué sentido? Por ejemplo, entonces era pasar muchas horas con la mano del niño o de la persona sorda acá en esta parte y la profesora hacer el ruido para que él lo sintiera la vibración. Entonces al sordo se dejó de educar por rehabilitar y se empezó a oralizar. Hay personas sordas adultas que son oralizadas y eso les ha ayudado. Es como, de una otra forma, si lo vemos en este momento, como equiparación de oportunidades. Aprenda lengua de señas, pero sea oralizado porque le va a servir también para usted integrarse en un mundo que es mayoritariamente hablante y que maneja una lengua auditiva. Entonces los sordos han sido como muy vulnerados por ese lado, porque su derecho a adquirir la lengua materna, que es la lengua de señas, no se les ha otorgado de la manera correcta. Por ejemplo, acá en Medellín no vamos muy lejos, solamente hay 3 o 4 instituciones que cuentan con servicio de interpretación para la formación de las personas sordas a nivel educativo, en la educación básica primaria y secundaria. En la educación ya universitaria o formación técnica, tecnológica o profesional, es muy complejo que los sordos puedan adquirir o acceder a este tipo de educación. Ellos no acceden como nosotros a lo que nos interesa o nos gusta, sino a lo que hay, la oferta que hay en la ciudad. ¿Qué oferta hay, por ejemplo, en la ciudad? Está el SENA, que ofrece técnico y tecnológico como cursos o oferta técnica, por ejemplo, en auxiliar en logística o como algo así. Está, por ejemplo, el ITM, que tiene unas 3 o 4 tecnologías para ofrecer. Está, por ejemplo, algunas instituciones que el sordo le toca pagar el intérprete o instalar un derecho de prescripción o una tutela para poder acceder a este derecho, que es la comunicación, que es la educación y que es la información. Entonces los sordos son unas personas que han sido muy vulneradas durante toda la historia de su vida, simplemente por no tener acceso a la comunicación y a la información como nosotros lo tenemos. Entonces partamos de algo muy simple, y es que a nivel educativo, acá en Medellín, hay muy pocas instituciones donde ellos pueden estudiar, que tengan el acceso con un intérprete, que es en este momento un ajuste razonable para ellos. ¿Por qué? Porque los profesores no manejan lengua de señas. A nivel laboral, son personas que las personas tienen mucho miedo, y en la parte de recursos humanos tienen muchos temores y muchos mitos al contratar a personas con discapacidad auditiva, personas sordas. ¿Por qué? Porque piensan que también tienen que contratar a un intérprete que esté en ese mismo horario para que le pueda explicar las funciones y le pueda explicar qué es lo que debe hacer. Entonces la población sorda
La mayoría de personas sordas están en sus hogares, están mirando qué hacer o haciendo cursos y cursos y cursos, pero la gran mayoría no ejercen o no tienen como el acceso o la oportunidad de poder laborar. ¿Qué les puedo contar de la comunidad sorda? Ellos son unas personas que tienen una cultura completamente diferente a la de nosotros. Cuando hablamos de cultura no es territorio, porque ellos, pues hablando específicamente de los sordos de acá de Medellín, pues nacieron acá. Hablamos de cultura porque su lengua es completamente diferente a la de nosotros. Entonces ahí parte algo muy importante y ahí se parte como esa cultura. Perdón, entonces, por ejemplo, ellos son demasiado descriptivos a la hora de contar algo. ¿Por qué? Porque son más visuales. Ellos son, lo que más les interesa, por ejemplo, es el tema de la conversación y la comunicación. Son personas muy directas, la comunicación en lenguaje de señas es muy directa, entonces no es como nosotros que vamos con rodeos o adornamos las palabras o tratamos como de disimular, ¿cierto? Entonces si es gorda, no hay otra opción de llamarla rellenita, estás sanita, estás un poquito subidita, no, estás gorda porque la comunicación en lengua de señas es manual y es gestual y es espacial. Entonces simplemente hay una seña para decir gorda. Ya. ¿Qué pasa? Ellos no fueron educados desde lo auditivo como nosotros, que a nosotros nos iban diciendo pequeñitos, no le digas gorda, no se dice negra, se dice morenita, no se dice gorda, se dice tal, no se dice así, se dice de esta forma. El sordo no ha tenido esa oportunidad y les cuento que la gran mayoría de las personas sordas, sus familias no saben lengua de señas, absolutamente nada. Entonces es un mundo de silencio, donde ellos solamente se pueden comunicar cuando se encuentran con personas como yo, por ejemplo, que sabe lengua de señas, o con sus pares sordos, y ahí es donde empieza, y pueden durar horas enteras conversando. O sea, su mayor deleite es conversar. ¿Por qué? Porque en los espacios donde se mueven normalmente, como nosotros nos movemos en el espacio académico, laboral, familiar, social, y en todos los espacios que nosotros tenemos personas con quien conversar, sea que le quieras contar tu vida, un problema, un chiste, pero el sordo no. El sordo se ve limitado simplemente a espacios donde se va a encontrar con esos otros pares sordos o con intérpretes, y ahí va a poder sacar todo eso que no ha podido sacar ni en el trabajo, ni en la casa, ni normalmente en el contexto donde se mueva. Entonces eso es algo muy importante. Ellos son muy visuales, entonces se fijan mucho en los rasgos. Por eso, por ejemplo, las personas sordas tienen seña y nosotros, las personas que empezamos a interactuar con ellos, tenemos una seña. ¿Por qué? Porque como ellos no nos pueden llamar por el nombre, o sea, ellos no podrían decir Ana María, sino porque no. Sí, Anita, podemos aprovechar las que estamos aquí para hacer nuestro propio nombre en lengua de señas. No, imagínense que eso les iba a contar. Eso lo tiene que hacer un sordo. Exactamente. Un sordo nos puede bautizar. Ok, yo por ejemplo ya estoy bautizada, mi seña es esta. Ay, las gafas. Las gafas, sí, mi seña es esta, pero no sabía, y fue un sordo el que me bautizó, pero yo no sabía que solo los sordos pueden hacer eso. Ok. Exactamente. Solo los sordos pueden bautizar y solo los sordos enseñan la lengua de señas. ¿Por qué? Porque ellos son los nativos. Y porque ellos, por manejar esa lengua visual, son demasiado visuales, desarrollan ese sentido visual tan impresionante que nosotros pues nos quedamos cortos al lado de ellos. Entonces ellos te miran y cogen un rasgo específico del rostro o de un marco específico puede ser los brazos, puede ser el cuello, un lunar por acá, y ahí es donde lo bautizan a uno. Solamente pueden ser ellos, y solo ellos se dedican a enseñar lengua de señas. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Que son demasiado visuales, que la lengua es directa, que son personas que al pan pan y al vino vino, o sea, llaman las cosas por su nombre. Los chistes son completamente diferentes a los de nosotros, lo que es el sarcasmo, la sátira, las metáforas, los refranes. ¿Por qué? Porque todo eso es cultural. Entonces, por ejemplo, el doble sentido es muy cultural de acá de Colombia o de Antioquia, por decirlo así. El doble sentido es lo que a nosotros nos causa gracia. Pero el sordo no le encuentra ese doble sentido porque la lengua de él es literal.
Entonces, si por ejemplo, en un chiste, en una reunión, un compañero dice, ay no, vaya pues para que le hagan cositas. Todos se pueden reír porque todos van a imaginarse en cosas. Pero al sordo eso no le causa risa porque entonces cositas, ¿qué es? Hay que hacerlo literal. Si es una relación sexual, se hace la seña de una relación sexual y a él no le causa gracia. Porque la seña es literalmente en la noche vas a tener una relación sexual, por ejemplo. Pero en la cultura oyente, disfrazar las cosas, voltearlas, dar un sentido, un doble sentido, es muy diferente. Entonces, por ejemplo, los chistes de nosotros, ellos no los entienden. Ellos no se ríen, ellos sí los entienden, perdón, uno como intérprete los pasa, pero no les causa gracia. Los chistes de ellos, por el contrario, a nosotros nos causa sueño, parece una historia, uno no le ve el principio y el final, y uno se queda como, wow, esto lleva como 5 minutos y yo no puedo entender este chiste. Porque es cultural de lo visual, entonces ellos describen, se quedan mucho en los detalles, iba una mujer que caminaba así, y un hombre la miró, y se quedan en los detalles, y nosotros somos un poquito más rápidos en esa cuestión de los chistes, y más de doble sentido, por decirlo así. ¿Qué más le puedo contar de la comunidad sorda? Es importante el tema de ubicación, el tema del espacio, el tema del contacto visual, no perder el contacto visual con ellos, tener muy clara la información que se les va a dar, no andar con rodeos, ¿cierto? Prestarles el servicio de interpretación en el caso de ustedes que van a trabajar con personas sordas, pues yo sé que en este tiempo no les va a dar para aprender, que sería lo ideal. Lo ideal de uno trabajar con personas sordas es poder aprender, ¿cierto? La lengua de señas y poder como comunicarse directamente con ellos. Pero sí es importante como que ustedes demuestren ese interés, ese contacto visual, esas ganas de aprender, esa disposición, como esa investigación hacia esta comunidad específicamente, por lo que les cuento que han sido muy vulnerados y muy tenidos como un poquito muy aislados porque no hay formas y no hay accesos para la comunicación. Hay cosas muy cotidianas de la vida cotidiana que para nosotros son muy normales, y es por ejemplo ir a una cita médica, y normalmente uno no necesita acompañante a no ser que le vayan a practicar un examen especial, una cirugía o algo así. Simplemente una cita médica, ellos para todo requieren un servicio de interpretación. ¿Por qué? Porque no escuchan. Entonces, por ejemplo, en una cita médica, el doctor desde el consultorio dice: Ana María Valencia, pase al consultorio 9. ¿Cómo hacen con un sordo? Y si usted se pone a mirar, desde ahora en adelante, son un poquito observadoras en ese tema de a los lugares donde van, todo está hecho para oyentes. Todo está hecho para oyentes. Usted se sube al metro y por los parlantes del metro te anuncian: en un momento continuaremos con la marcha. En este momento están presentando problemas, retraso, el tren tal. En este momento vamos a parar por esto. El sordo no hay acceso a la información, no hay. Vive en un mundo de silencio. Entonces, por ende, es supremamente habido como que esa necesidad de información todo el tiempo. ¿Qué más les cuento? Como qué más quisieran saber de la lengua de señas. Bueno, no sé si las chicas tengan alguna pregunta, y más con el trabajo que sigue, que es empezar a incursionar un poco en cómo desarrollar competencias para el trabajo cómo es preferible que los llamemos, comunidad sorda, La comunidad. en la comunidad sorda, porque miren qué tan interesante lo que nos explicaba Ana, que ellos que no se conciben con personas con una discapacidad, sino con una lengua diferente, una forma diferente de comunicarse con el mundo. Muy interesante esos puntos que nos aclaran. No sé si chicas tengan alguna pregunta. Profe, sí. Buenas noches, Ana María. Hola, buenas noches, Adri. Yo tengo una pregunta. A ver, lo que pasa es que yo creo que a nivel de las empresas, yo he tenido oportunidad de trabajar con personas o que le falten los 2 brazos, que tengan perdona las expresiones, no las domino, pero yo creo que a nivel de empresas uno se limita muchas veces a contratar
es por el tema inclusive del marco legal o cómo se interpreta. Porque uno dice, ay, ¿cuál es la oportunidad de estas personas? Ay, pero es que este tema de estabilidad reforzada, tan difícil para después tener que conservar a una persona mucho tiempo y que de pronto su desarrollo no alcance, pero sabiendo que hay tantas personas talentosas, ¿cómo está ese tema del marco legal en que han avanzado ahí? Porque es que limita demasiado a que un gerente se anime a implementar los programas dentro de las empresas por ese tema de estabilidad reforzada básicamente. Mira, en el tema del marco legal, o sea, está abierto. De hecho, por ejemplo, yo trabajo en una institución que nosotros lo que hacemos es precisamente hacer convenios con empresas para quitar todos esos mitos a los empresarios, a las empresas en general. Por ejemplo, nosotros tenemos chicos que están vinculados en Colcafé, en Leonisa, en la Nacional de Chocolates, y son personas que tienen discapacidad cognitiva o que tienen discapacidad mental. Estoy hablando de una persona que tenga síndrome de Down, de una persona que tenga un autismo, de una persona que tiene una esquizofrenia, que es paranoico, que tiene alguna de estas enfermedades o de esta discapacidad. Y lo que se ha hecho es sensibilizar y concientizar al empresario de que con unos ajustes razonables pueden trabajar. Desde el marco legal están abiertas las puertas, legalmente es posible, se pueden contratar, a no ser que sea una persona interdicta, es decir, una persona que legalmente esté impedida para trabajar. ¿Por qué? Porque su mamá, su papá o sus familiares en determinado momento tomaron la decisión de declararlo interdicto, de hacer todo un proceso legal, todo un proceso jurídico a través de un abogado para decir, mi hijo necesita un tutor para firmar un contrato, para casarse o para hacer cualquier acto legal, para firmar cualquier documento. A no ser que tenga ese requisito específicamente como ese puntito, que aún así hemos firmado contrato con personas interdictas. De resto, el marco legal autoriza que las personas sordas, que cualquier persona que tenga discapacidad se pueda desarrollar. Que lo hacen por el tema tributario, por el tema de dejar impuestos, por el tema de inclusión, por el tema de responsabilidad social, por el tema de todo lo que ya las empresas como lo quieran enfocar, pero legalmente está bien, son personas que necesitan ajuste razonable. Específicamente esta población sorda, ¿qué ajuste razonable necesitaría? Que tú inicialmente como empresaria, como gerente de gestión humana, como asistente, como estés trabajando en la empresa en la parte de gestión humana, debe reconocer que por ser una persona sorda y ustedes no manejar la lengua de señas, requiere un ajuste razonable, que es un intérprete, que pueda en el momento de inducción, en el momento de una entrevista, en el momento de una capacitación, en el momento de unos descargos, de un llamado de atención, de una reunión específica con temas muy puntuales, tendrán que acudir a los servicios de un intérprete de lengua de señas. De resto, la persona sorda con una inducción inicial, tú vas a hacer este trabajo, estos van a ser tus horarios, este va a ser tu salario, estas van a ser tus prestaciones sociales, esto es lo que esto es lo que esperamos de ti. Simplemente va a trabajar solita, o sea, no va a necesitar. ¿Qué mitos tiene el empresario a nivel de la discapacidad auditiva? Ah, no, es que yo tengo que contratar a una persona sorda y adicionalmente me va a tocar contratar a un intérprete para que esté todo el día ahí o en el horario que él esté interpretándole todo. Eso es una falsedad, es un mito, porque la persona sorda es muy visual, por ende él capta. Si usted le dice, mire, su labor va a ser empacar y debe empacarme 100 cajas de 5 a 2 de la tarde, él lo hará. Ya el rendimiento y ya el tema de personalidad, de carácter, de forma, ya estilo, ya es personal. Algo muy importante que se me había pasado es que a las personas sordas hay que reconocerlas como personas primero que todo, como nosotros, con debilidades, habilidades, cualidades, defectos, no como unas personas, ay, es que son sordos, todos son hermosos, divinos, me los llevo a todos para la casa, todos van a trabajar. No, como usted y como yo. Tienen acceso a la información, les prestaste el servicio de interpretación y el sordo no da pie con bola en la empresa, hablándolo vulgarmente,
no da la eficiencia, o sea, no está rindiendo, habrá que llamarlo, habrá que hacerle como, vení, ¿qué está pasando? Y hacer el conducto regular que se haría con cualquier persona en la empresa. Entonces no tienen un trato particular, solamente la única diferencia es que no escuchan. Entonces habrá que hacer ajustes razonables y, por ejemplo, en la empresa, estoy hablando de una empresa macro, grande, donde tocan un timbre, por ejemplo, para que la gente cambie turno, no sé, estoy inventando, pues entonces a él habrá que avisarle con algo visual, ¿cierto? Habrá que hacer como esos ajustes razonables, pero ellos tienen todas las capacidades para desenvolverse en cualquier área, a no ser que tenga una discapacidad cognitiva y o mental que ya requiere unos ajustes razonables completamente diferentes. Yo tenía una inquietud con respecto a lo que tú decías ahorita, Ana. ¿Sí? ¿Cómo detectan ustedes? Pues yo sé que el trabajo de ustedes allá es como esa parte de inclusión laboral, ¿cierto? ¿Cómo detectan ustedes esas habilidades? ¿Cómo saben que son aptos para ciertos perfiles laborales? Eso me llama mucho la atención. Mira, pues en la institución donde yo trabajo hay un equipo interdisciplinario muy bueno, que es psicólogos, fisioterapeutas, educadores especiales y trabajadores sociales. Entonces tenemos un equipo base que está conformado por esos 4 profesionales. Adicional a eso tenemos, por ejemplo, personas, instructores de talleres específicos, y lo que se ingresa es que la persona ingresa con un deseo, una motivación. Ves que yo quiero trabajar en confecciones, por ejemplo. Entonces de ahí se parte a trabajar con ese deseo y a mirar si tiene el perfil con unos encuentros, con una formación, formándolo a nivel social, formándolo a nivel laboral, con unas rutinas establecidas, y la persona sí tiene unas rutinas, porque estoy hablando de discapacidad, ¿cierto? Entonces, si tiene unas rutinas y enfocándolo netamente a lo social, al desarrollo humano y a lo laboral. Entonces, por ejemplo, nosotros no vemos la discapacidad como la ve la mayoría de personas. Si tú vas a la institución, por ejemplo, nosotros tratamos a los chicos con síndrome de Down, con autismo, a todos común y corriente, pero con sus particularidades, no dejando a un lado que tienen unas particularidades. Por ejemplo, si algunos toman un medicamento, si requieren un trato diferencial en algunos puntos, pues hay que hacérselo. Pero son personas que tienen derecho a enamorarse, a tener relaciones interpersonales, a desarrollarse socialmente por fuera, a conocer Medellín, a salir a rumbear, a tener amigos, a generar ingresos, a ellos mismos manejar todo eso, y las personas no conciben la discapacidad desde ese punto de vista. Entonces, lo que hacemos es perfilarlos. Si la persona dice yo quiero, pero no le da, por ejemplo, es una persona que tenga una discapacidad física y le falta una mano, pero con una mano lo hace muy bien, pero resulta que es una persona que es lenta, por su particularidad, por ejemplo, no puede trabajar bajo presión, pues nosotros le decimos, mira, por este lado no ha funcionado, ya has ensayado, ya has ido por un camino, no te da, ¿qué tal si exploramos otras áreas que te puedan gustar y que te puedan perfilar? Porque también se hacen estudios de puestos de trabajo. Entonces, en esos estudios de puesto de trabajo, pues se puede hacer ajustes razonables, pero si definitivamente, por ejemplo, es una chica que tenga una bipolaridad y que, por ejemplo, se va a trabajar en un trabajo bajo presión, y el jefe lo tiene ahí encima todo el tiempo, hágale, y la chica estalla y eso no le da, definitivamente no le da por su particularidad. Pero entonces eso ya es un trabajo pues como muy interdisciplinario. Ahí me salió un poquito, es porque eso es donde yo trabajo en la institución, que hay personas sordas, pero que por ejemplo con los chicos sordos todavía vamos en un proceso muy lento, porque adicional de que son sordos tienen discapacidad cognitiva. Pero si vamos a hablar de la comunidad sorda en términos generales, hay que hacer un perfilamiento, hay que hacer una entrevista, algunos ya tienen experiencia laboral, y los sordos son muy buenos en temas de habilidad manual, porque son Ojo, eso es muy interesante para lo que sigue de nuestro trabajo. Exactamente, los sordos son muy buenos en el tema manual, en el tema, por ejemplo, de concentración, porque como no escuchan, pues no van a estar con el compañero conversando, sino que son un poco más dedicados en su trabajo. Pero tienen unas particularidades en su carácter y en su
en su visión, en su cosmovisión del mundo, y es que son muy sensibles. Entonces, los sordos son muy sensibles al tacto, al trato con los demás. Muy fácilmente se sienten agredidos, muy fácilmente se sienten vulnerados, muy fácilmente se sienten rechazados o discriminados, solamente por el tema de comunicación. Porque si tú como directora de recursos humanos, asistente, gerente, estás ahí y escuchas a esa persona oyente que viene a hablarte del sordo, pero no tienes la opción de comunicarte con el sordo a ver si eso es verdad, de escuchar ese otro punto de vista, él trabaja o se maneja desde la impotencia. Entonces, muchos sordos a veces reaccionan desde impotencia de poderse comunicar, los vuelve un poquito muy susceptibles a ese tacto y a ese trato con los demás. Entonces ahí es un poco delicado. Pero ellos se pueden perfilar como cualquier otra persona siempre y cuando tengan el acceso a la información. Gracias, Dani. Gracias. Ok, súper. ¿Alguna otra inquietud que tengan? Aprovechemos esta maravillosa visita. Les quiero contar algo también, y es que, por ejemplo, hay sordos que son sordos profundos, quiere decir que no escuchan absolutamente nada. Puede ser por un solo oído o puede ser por ambos oídos, bilateral o lateral. Hay unos sordos que son hipoacúsicos, que son sordos medios o hipoacúsicos. Eso quiere decir que son sordos que tienen restos auditivos. Entonces escucharán, por ejemplo, el sonido de una sirena, de una ambulancia, una música a alto ruido. Esos ya son unos niveles que los miden en un examen que lo hace la fonodiólogo, que es un Con examen. decibeles. Exactamente, con decibeles, y que es la audiometría. Entonces, hay sordos que no conocen específicamente su diagnóstico, por ejemplo, no saben por qué nacieron sordos. No todas las personas que nacen sordas, no todas las personas nacen sordas desde nacimiento. Hay unos que quedan sordos, por ejemplo, a los 4 años, a los 5 años, 6 años, por una caída, por una enfermedad, porque se aporrearon, porque les dieron un medicamento y se quedaron sordos. Hay otros sordos que nacen sordos porque la mamá le dio rubeola, sarampión, una fiebre muy alta, mal cuidado en el parto, en el embarazo, entonces nacen sordos. Hay otros hereditarios y hay otros con causas desconocidas. Hay sordos que se van quedando sordos con el tiempo y son, por ejemplo, los adultos mayores, que son ensordecidos, que no están dentro del catalogados como sordos, son ensordecidos, pero que ellos no manejan, por ejemplo, la lengua de señas, que con un audífono es perfecto para ellos. Hay sordos que son implantados coclearmente. No sé si ustedes han tenido la oportunidad, han tenido contacto con comunidad sorda ustedes. Yo tuve un colaborador que trabajaba en empaque, en punto de pagos, así pues con esa limitación. Ahí me disculpa la expresión si de pronto no digo la correcta. Sordo. Y ya después de que él empezó a trabajar y todo, ya con la EPS se le pudo inclusive con los asesores ayudar a tramitar más rápidamente su audífono. Entonces se le hablaba un poquito más alto, pero él entendía y perfecto, duró 4 años en su labor. Sí, mira, yo conozco sordos que llevan 21 años trabajando en una empresa, 21 años trabajando en la empresa, o sea, hay de todo tipo. ¿Qué quiero yo que les quede hoy? Chiquitico, que no se dice sordomudo, que se dice persona sorda, comunidad sorda, población sorda, persona sorda. Que la lengua de señas no es universal, que la lengua de señas se da en contexto, que no todos los sordos son iguales, que no vamos a generalizar, sino que vamos a conocer a cada individuo y de acuerdo a ese rasgo y a esas particularidades, así vamos a definirlo a él, pero no en general a la comunidad sorda. Es como nos dice Adri, yo conocí a un sordo que trabajó 4 años conmigo, que le hablábamos un poquito más duro por el tema del audífono. Hay sordos que con el audífono les sirve, hay otros sordos que lo tienen de adorno y no les sirve para absolutamente nada. Hay otros sordos que se implantan coclearmente, que es una cirugía ya muy invasiva, que requiere una rehabilitación y un procedimiento médico muy complicado. Y hay otros sordos que simplemente manejan la lengua de señas o no la manejan.
Hay sordos que crean señas caseras para comunicarse con su familia, pero que, por ejemplo, afuera no manejan la lengua de señas convencional o la lengua de señas que se maneja acá en Medellín. Entonces es difícil comunicarse con ellos. Y, por ejemplo, hay una figura que me parece importante que la conozcan dentro del tema educativo, y es modelos de lengua y cultura. Modelos de lengua y cultura son personas sordas adultas que modelan la lengua de señas, es decir, que nacieron sordos, que han vivido como sordos, que culturalmente se identifican como sordos, tienen la cultura sorda, son historias muy parecidas de vida, y que ellos lo que hacen es modelar la lengua de señas para aquellos niños o jóvenes sordos que están adquiriendo, están educándose. Entonces ellos modelan la lengua de señas, porque para mí como intérprete, yo nunca voy a llegar a ser una sorda, jamás. Entonces yo lo único que puedo hacer es, como la lengua de señas tiene gramática propia, yo lo que puedo hacer es, a través de, por ejemplo, la profe está dando la clase, yo soy la intérprete, y yo estoy escuchando, entendiendo muy bien lo que está diciendo, y en milésimas de segundo haciendo un proceso cognitivo que lo que hace es cambiar la información del español a la lengua de señas. Y eso es ¿por qué? Porque la lengua de señas tiene gramática propia, tiene sintaxis, tiene semántica, tiene pragmática y tiene fonética. No se escucha, pero se ve. Entonces la fonética no es desde lo que se escucha, sino desde lo que se ve. Y así es que se hace este proceso de interpretación. Entonces hay personas sordas, adultas, que también trabajan como modelos de lengua y cultura, y lo que hacen es modelar esa lengua para las personas que no la entienden, que no la conocen, o para los niños que apenas la están adquiriendo. Súper. Yo creo que ha sido una muy buena introducción y nos culturizas más en este tema, porque si no tenemos este tipo de encuentros, nos quedamos en una dimensión de discapacidad, Exactamente. desconociendo Pregunta la con riqueza cultural, desconociendo la riqueza lingüística, la riqueza de signos, de símbolos, muy interesante. Ujú. Tenía una pregunta con respecto a eso, que pues porque obviamente pues de pronto es desconocido también. ¿Qué oportunidades tienen las empresas para, o sea, yo en este punto de vista o del otro lado, los discapacitados somos nosotros que no sabemos comunicarnos con ellos? O sea, qué bueno sería que esta lengua de señas pudiera ser visto en algún momento como otro idioma. Muchas empresas son limitadas porque de pronto no saben inglés, no saben otro, y en este caso, por ejemplo, para mí la empresa ideal en algún momento, y obviamente eso es complicado conseguirlo, hay que trabajar duro y hay que trabajar para conseguirlos, cumplir con esos 10 objetivos. Y para cumplirlos, pues hay que pasar límites y cosas y arriesgarse a cosas como estas. Entonces, como, ¿qué opciones a nivel legal tienen las empresas? De, bueno, vamos hasta la empresa, les capacitamos a algunas personas para que ustedes puedan tener ese acceso en su proceso de contratación o en sus procesos de gestión humana. Muy, muy buena pregunta, Eliana, y es porque, mira, los sordos se asocian. Entonces, por ejemplo, acá existe la Asociación Antioqueña de Sordos, que se llama ASANSO. Esta asociación brinda servicios, ASANSO, Asociación Antioqueña de Personas Sordas, ASANSO. Esta asociación brinda servicios que es enseñar lengua de señas, dar cursos, presta convenios, pero un servicio que tiene muy importante es asesorar empresas. Entonces, por ejemplo, tú trabajas en una empresa y va a entrar un colaborador sordo a tu empresa, una persona sorda. Tú puedes llamar a SANSO y decir, venga, yo necesito que me asesoren. ¿Qué tal si ustedes vienen y me dan un curso de lengua de señas acá? Mis colaboradores no se pueden dirigir hasta allá por temas de tiempo, de muchas cosas, pero venga, hagamos un convenio, tengo estas 10 personas interesadas, enséñenos señas, enséñenos lo básico, que lo podamos saludar, que podamos despedirnos, que podamos tener una conversación, y nosotros vamos aprendiendo con él y vamos practicando. Están las puertas abiertas, están las opciones dadas. ¿Qué pasa?
nos limitamos y nos quedamos ahí desde, venga, el otro, pero no nos responsabilizamos de hacer. O sea, es muy fácil yo decir, ustedes aprendan, ustedes hagan, ustedes, pero ¿yo qué hago? O sea, ¿yo qué hago desde mí? O sea, desde nosotros como empresa, Desde mi ¿cómo área. eso nos quedamos ahí? Entonces, hay muchas opciones, hay muchas opciones. Por ejemplo, muchos empresarios o mucha gente nos dicen, no, pero es que venga, los horarios de descanso no me dan, porque son en la noche o los sábados, y yo trabajo, estudio, mi familia, esto. Venga, hagamos un convenio y nosotros vamos hasta su empresa, saquen una hora de su tiempo, digamos una hora y nosotros vamos y le damos la clase. Entonces es como responsabilizarnos desde, listo, yo contrato a esa persona sorda, pero mi responsabilidad más allá de ofrecerles empleo es también capacitarme para poder tener mínimamente una conversación cordial con esa persona, o sea, que yo pueda entenderle si me dice por qué no vino, o si vino, no vino, pero no que nos quedemos en el aire, porque hay un dato súper importante que les quiero contar, y es que no todas las personas sordas manejan el español. ¿Por qué? Porque es una segunda lengua. Ojo, el español para las personas sordas es una segunda lengua. Los sordos no manejan el español, no lo leen ni lo escriben. Algunos sordos lo hacen, algunos sordos no. La gran mayoría, yo me atrevo a decir que un 80-90% de la población y comunidad sorda no maneja el español, y que ese 20 o 10% de la comunidad y población sorda que maneja el español es porque son oralizados, porque han estudiado, porque trabajan con oyentes, pero ¿cómo lo manejan? En un 50%. Es decir, de un párrafo cogen palabritas, pero de un párrafo no te sacan un concepto, no te sacan un resumen, porque no entienden las palabras. Se pueden morir con los verbos, con los sinónimos, porque empezando que nosotros como hablantes del español, en este momento les voy a hacer un examen muy chiquitito. ¿Quién me dice un diptongo? Ya, pero sí, pero ya. Un hiato. Recordar. Ajá, entonces nosotros lo hablamos, eso nos lo enseñaron en primaria, esos hiato, diptongo, todo eso nos lo enseñaron en primaria. Nosotros no lo hablamos, sabemos que existe, pero no lo manejamos conscientemente. ¿Cómo le vamos a transmitir a una persona sorda que a veces ni maneja su propia lengua de señas, le vamos a enseñar un idioma como el español? Entonces, por ejemplo, tú le dices a un sordo, venga a mi casa, y lo entiende, dígale, suba a mi casa. Con el suba ya le cambiaste toda la palabra, ya lo confundiste, porque para nosotros venga, suba, llegue, arrime, no sé, todos los sinónimos que eso pueda tener, es muy fácil, pero para el sordo no. Por ejemplo, lapo de agua, aguacero, llovizna, lluvia, torrencial, mira todo lo que dije para mencionar algo. El sordo solo se queda en aguacero, ya, ahí. Lo otro para él ya es otro mundo. Entonces, los sordos no manejan el español. Entonces, la gente tiene en su imaginario que el sordo maneja muy bien el español y que va a escribir, hola, buenos días, soy sordo, me ayuda con esta dirección, y usted le va a responder y él va a leer eso y ya. Imposible, no pasa. Entonces, la responsabilidad es uno formarse, y si hay los medios, legalmente no, o sea, que haya una ley que diga que en las empresas gratuitamente van a recibir formación, no, requiere una inversión de tiempo y de dinero, como lo No, que pero ya, sí hay una asociación, sino que para uno es desconocido. Claro, es un mundo totalmente nuevo. Y por ejemplo, en las empresas hay algunas áreas que Ujú. manejan procesos muy operativos, y es muy interesante que uno de pronto pueda transmitir esa información a algunas fundaciones, puede que uno aprenda la lengua. Entonces, o sea, para uno debe ser muy gratificante poderles transmitir eso y que ellos se puedan desempeñar en algún momento en alguna de esas cosas operativas que de pronto no tienen necesariamente que comunicarse todo el tiempo con alguien. Por ejemplo, yo soy auxiliar en archivo y manejo pues varios procesos donde uno es ahí solito, concentrado, solamente con la información. Entonces uno sabe que es posible y me parece como muy chévere esa idea. total. Ok. No, es que Bueno, Ana, inclusive yo te hice la pregunta ahora es porque nosotros venimos en un acercamiento, nosotros estamos ubicados en el municipio de Envigado. Y de hecho, el municipio, ¿perdón?
¿cómo se llama la empresa? Yo he ido allá a una empresa en Envigado donde hay muchos sordos. Supermercado La Vaquita. Ah, qué bien, no, pero en Envigado hay varias empresas que tienen sordos. Yo he Sí. llevado la sensibilización. De hecho, con Gloria, pues hemos tenido, Gloria del municipio, hemos tenido los acercamientos y ella nos ha ofrecido, de hecho, que si en algún momento un proceso, ellos nos acompañan con intérprete y lo demás, Sí. pero digamos que con el abogado lo que no hemos llegado, que por eso te hacía la pregunta, pues tan en el medio, es el tema del miedo a la estabilidad reforzada. Ese es el único miedo, resto ninguno. No, Pero es que tengo este internet todo inestable y no te alcancé a escuchar nada, me toca volver a ver el video en diferido. Lo aceleras hasta el punto, pero básicamente lo que te decía Ana es que no hay ningún impedimento, lo único es hacer ajustes cuando sea necesario, cuando haya una reunión conjunta, cuando eh, haya que dar una instrucción específica, pero es como la única condición. De lo contrario, puedes trabajar con la persona sorda como cualquier otro trabajador con capacidades, con defectos, con aspectos para desarrollar. Muy interesante. Bueno, nos encantaría quedarnos a conversar más, pero ya el tiempo apremia. Nuevamente, pues te vamos a invitar cuando estemos más cerca de la continuación de nuestro trabajo de aplicación, porque nos has dado muchas luces en este proceso. Muchísimas gracias, Ana, por tu tiempo, por tu disposición. Esperamos invitarte, pero ya con una persona sorda para que podamos hacer nuestro bautizo, para que nos acerquemos más a la lengua. Entonces, muy chévere. claro. Mil gracias, chicas, y muchas gracias también por tu disposición. Muchas gracias, profe. Gracias. Gracias a ustedes. Súper, Aprendimos mucho, feliz noche. Chao, muy gracias. chévere, muchas gracias. Feliz noche a Bien, todas. hasta luego. Chao, Buenas noches. chao.